Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un gran día. En este video tutorial vamos a aprender a tejer estos guantes o mitones sin dedos. Lo vamos a tejer en crochet en dos puntadas distintas. Por un lado vamos a tener un punto elástico y después la puntada fantasía, esta que se ve acá en el medio. Vamos a realizar estos guantes, los vamos a tejer de forma vertical. Entonces vamos a ver cuánto miden aproximadamente para que tengan una idea. El largo de estos guantes es de aproximado 14 centímetros. Luego vamos a hacer un elástico para el puño de la muñeca, son más o menos 2.5 centímetros. Tenemos 10 centímetros de punto fantasía y 1.5 aproximado de el elástico que está en la parte de los dedos. Pueden adaptar el tamaño de este guante a su mano, simplemente midiendo y haciendo los cambios que necesiten si quieren agregar más elástico en cada uno de los extremos, teniendo en cuenta que el largo que estamos midiendo de la mano va a ser el que coincida con el largo de las cadenas. Vamos a tejer en vertical. Los materiales que vamos a utilizar para estos guantes es un hilado. En este caso yo tengo un hilado, un DK de grosor medio, en color blanco, es 100% acrílico. Pueden utilizar el hilado que ustedes tengan. Voy a darles las medidas para que puedan hacer los cambios necesarios, y además les voy a dejar las especificaciones de este hilado en la descripción. También vamos a utilizar un gancho número 5 milímetros y después los accesorios de siempre, que pueden ser marcadores, que los podemos necesitar para marcar los extremos, después una aguja para coser y unas tijeras. Comenzamos a tejer y empezamos haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de base de 30 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y yo voy a seguir tejiendo hasta completar los 30 puntos y nos vemos cuando los tenga listos. Una vez que ya tenemos lista nuestra cadena de base, en este caso son 30 puntos, vamos a iniciar la primera vuelta y vamos a contar desde la aguja el primero, el segundo punto, y en el segundo punto vamos a insertar la aguja y hacer un punto deslizado. Vamos a ir a los puntos siguientes y vamos a ir completando toda esta cadena de base realizando un punto deslizado por cada cadena. En este caso iniciamos con una cadena de 30 puntos, usamos un punto para subir, entonces el total de nuestros puntos va a ser de 29 puntos deslizados para esta primera vuelta. Vamos a completar simplemente esta vuelta con puntos deslizados hasta llegar al final. Tenemos nuestros 29 puntos deslizados de esta primera vuelta. Vamos a comenzar con la segunda vuelta y vamos a tejer de la siguiente forma. Tenemos el elástico de la muñeca, ahí es donde vamos a comenzar esta segunda vuelta, luego los puntos fantasías y después ese punto elástico que va en los dedos. Vamos a hacer entonces primero 5 puntos elásticos, 21 puntos fantasías y luego 3 puntos elásticos de nuevo para esa parte de los dedos. Esto obviamente va a depender de sus medidas. Vamos a empezar entonces con la parte del elástico de la muñeca. Para eso vamos a hacer una cadena para subir, giramos nuestro tejido y vamos a hacer un punto deslizado tomando la hebra trasera vamos a hacer 5 puntos deslizados, siempre tomando las hebras traseras. De esta forma vamos a lograr el elástico. Hicimos 3, vamos a hacer el cuarto punto deslizado y el quinto. Una vez que tenemos esta parte, vamos a hacer los 21 puntos que corresponden al punto fantasía. Para eso vamos a hacer un punto medio vareta, también
siempre tomando la hebra trasera. Entonces, hacemos una lazada, introducimos la aguja, tomamos hilo, lazada y cerramos los 3. Vamos a hacer ahora en el siguiente un punto deslizado. Hacemos un punto medio vareta y un punto deslizado en el siguiente, siempre tomando estas hebras traseras. Nos toca hacer un punto deslizado, vamos a hacer un punto medio vareta y un punto deslizado, y siempre vamos a trabajar en este proyecto tomando la hebra trasera, nunca vamos a tomar el punto entero. Seguimos tejiendo un punto medio vareta, hacemos una lazada, insertamos la aguja y cerramos los 3 puntos. Hacemos un punto deslizado y un punto medio vareta. Lazada, inserto la aguja en la hebra trasera, tomo hilo, saco, me quedan 3 puntos en la aguja, lazada nuevamente y con esa lazada cierro los 3 puntos. Sigo con un punto deslizado y vamos a hacer este punto fantasía de esta forma, es haciendo un punto vareta, un punto deslizado hasta llegar hasta los 3 puntos que corresponden al punto elástico de la parte de los dedos. Entonces continuamos tejiendo punto deslizado. Voy a estirar mi hilo porque está atorado. Hacemos un punto medio vareta, un punto deslizado y así vamos a llegar a este extremo, dejando estos 3 puntos libres para el elástico de los dedos. Hacemos punto medio vareta, punto deslizado, punto medio vareta y punto deslizado. Hacemos ahora, miren, ya nos quedan 1, 2, 3, 4 puntos por tejer, entonces ahí nos toca hacer nuestro último punto medio vareta para dejar esos 3 puntos y tejer el elástico que va en los dedos. Hacemos ahora 3 puntos deslizados para finalizar esta segunda vuelta. Buscamos la hebra trasera, ahí está, un poco escondida, pero está, y cerramos esta segunda vuelta. Esto va a depender, los elásticos y demás, las puntadas va a depender de las medidas que ustedes tengan, obviamente, y vamos entonces a modificar según lo que la medida que estemos utilizando. Vamos con la segunda vuelta, hacemos una cadena, giramos el tejido y tercera vuelta es igual a nuestra primera vuelta. Simplemente lo que hacemos es punto deslizado en cada hebra trasera de los puntos de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tener 29 puntos deslizados al terminar. Simplemente vamos tomando la hebra trasera y haciendo un punto deslizado. Las vueltas impares siempre van a ser de puntos deslizados. Y las vueltas pares vamos a tejer el punto fantasía. Está molestando bastante el hilo, son cosas que pasan. Bueno, seguimos con el punto deslizado hasta completar la vuelta. Y vamos a ver ahora cómo realizamos la cuarta vuelta, que como les decía va a ser igual a la segunda vuelta. Entonces continuamos tejiendo puntos deslizados hasta completar esta vuelta. Lista nuestra tercera vuelta, vamos a empezar ahora con la cuarta vuelta, que como les contaba es igual a la segunda vuelta y todas las vueltas pares se van a tejer de esta forma. Entonces vamos a hacer 5 puntos deslizados para el elástico de la muñeca, 21 puntos fantasía y 3 puntos deslizados para el puño de los dedos. Esto es así,
así estamos tejiendo, en vertical en realidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer los puntos que correspondan al puño de la muñeca, que en este caso son 5 puntos, y empezamos haciendo entonces 5 puntos deslizados. Vamos por el tercero, cuarto, quinto, y vamos a empezar ahora con el punto fantasía, que son 21 puntos. Vamos a hacer un punto medio vareta, un punto deslizado, un punto medio vareta, un punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo este punto fantasía hasta llegar a los últimos 3 puntos deslizados que van a formar el punto elástico que va en la parte de los dedos. Creadores, si todavía no lo hicieron, no olviden suscribirse, también pueden dejarme su comentario y su like, ya saben que con eso me ayudan un montón. Bueno, vamos a seguir tejiendo el punto fantasía, haciendo puntos medio vareta, puntos deslizados, hasta llegar a estos últimos 3 puntos del elástico y ahí nos vemos. Llegamos a los últimos 3 puntos y tejimos nuestro último punto medio vareta y vamos a tejer los 3 puntos deslizados que corresponden al elástico. Vamos a tejer esos 3 puntos y vamos a continuar con la siguiente vuelta. Hacemos una cadena para subir y giramos nuestro tejido. Nos toca ahora hacer una vuelta de punto deslizado. Entonces vamos a continuar de esta forma. Las vueltas impares, es decir, la primera, la tercera y la quinta y así sucesivamente, van a ser simplemente vueltas de puntos deslizados en cada uno de los puntos, y las vueltas pares vamos a tejer este elástico y los puntos fantasías. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el punto fantasía requiere de número de cadenas de base impar. Ustedes pueden tejer de cualquier tamaño los elásticos de los dos lados, los puños, del tamaño que necesiten, pero siempre tienen que considerar que para que nos quede bien, o sea, acorde y empecemos con un punto medio vareta y finalicemos con un punto medio vareta también, vamos a necesitar un número de caderas impares. Nosotros tenemos, tanto de un lado tenemos 3 y del otro tenemos 5 puntos deslizados, en total 8 puntos, y en el centro nos quedaron 21. Entonces, cualquiera sea el número que ustedes elijan para hacer los puños de cada extremo, consideren de que en el centro, en el punto fantasía, van a necesitar un número impar de cadenas. Así van a poder adaptar y que no les quede raro o más largo de lo que ustedes creían el puño cuando empiecen a tejer. Simplemente consideren eso. Vamos a continuar tejiendo estas vueltas de esta forma hasta el tamaño que necesitemos. Una vez que tenemos el ancho que necesitamos para cubrir nuestra mano, vamos a tener en este caso un total de 38 vueltas. Contamos desde los puntos medios varetas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 33, 38 vueltas. Y una recomendación es, acá iniciamos con punto deslizado, lo ideal es terminar con el punto fantasía para que al coser nos quede mucho mejor. Aproximadamente la medida de ancho para cubrir la mano, mi mano en este caso, es de 8.5 centímetros. Ustedes adáptenlo al ancho que necesiten. Rechequeamos también el alto. En este caso vamos a tener, como decíamos, 1.5 aproximado del puño que está en los dedos y 2.5 aproximado de el puño de la muñeca, y tenemos en el centro, en punto fantasía, 10 centímetros. Ahora vamos a cortar nuestro hilo y vamos a empezar a coser. Vamos a realizar para los guantes 2 piezas iguales y lo que va a cambiar es la forma en que vamos a coser. Para la mano derecha lo vamos a colocar de esta forma y vamos a coser del lado izquierdo.
Y para la mano izquierda colocamos de esta forma y vamos a coser del lado derecho. Así que ahora vamos a empezar a coser. Para saber cómo vamos a coser, vamos a tener que contar cuántos puntos vamos a dejar sin coser para que pase nuestro pulgar. Entonces apoyamos la mano de esta forma y ubicamos cómo queremos que nos quede, en qué parte nos gusta y cómo nos queda. En este caso yo dejé 8 puntos que no voy a coser. Acá donde llegan los marcadores, ese punto es el último que tengo que coser. De un lado voy a coser 10 puntos de este lado, voy a dejar 8 puntos libres y voy a coser 11 puntos del otro lado. Aproximadamente vamos a tener 5 centímetros en que voy a coser. Voy a dejar aproximadamente 4 centímetros sin coser y 5 centímetros, también voy a coser. Esto es una medida aproximada y dependerá del tamaño de su mano y de cómo deseen, en qué lugar deseen ubicar su espacio para el pulgar. Comenzamos a coser, entonces primero vamos a ir de un extremo, vamos a coser 10 puntos, dejamos libre 8 puntos y cosemos luego del otro lado 11 puntos para tener el total de 29 puntos, que era el total de puntos que estuvimos tejiendo. Vamos a buscar este extremo, vamos a unirlo con el siguiente, vamos a coser del lado del derecho porque vamos a hacer una puntada invisible. Entonces este es el revés y el derecho se ven ahí las burbujitas que se forman por el punto medio vareta. Entonces primero vamos a firmar una esquina con la otra, entonces voy a ir a este espacio, a coser voy a introducir mi aguja en el primer punto cadena que tengo para unir un extremo con el otro, a ver si se nota bien, y vamos a pasar la aguja, la vamos a pasar del otro lado por el mismo sitio, de esta forma. Lo que hacemos acá simplemente es unir estas dos partes de la siguiente forma, le damos una vuelta, le voy a dar otra vuelta para que quede más firme, pueden darle otra vuelta más si quieren, hasta 3 vueltas, porque es una parte que puede quedar muy abierta después, entonces chequeamos que esté bien cerrado y ya empezamos a hacer esta costura invisible. Para esta costura invisible lo que vamos a hacer es, vamos a ir de una espiguita de acá, estos puntos que vemos, al otro. Lo vamos a pasar así de forma como transversal. O sea, introducimos la aguja en ese punto y vamos a salir por el otro punto, de esta forma. Y del lado siguiente no tenemos estas espiguitas, entonces lo que tenemos acá es la cadena, porque es donde tejimos el inicio, y vamos a buscar como una especie de montañitas que se forman y las vamos a cruzar con la aguja de esta forma, de abajo hacia arriba. Y miren, estas son esas montañitas que tenemos que ir buscando para ir cosiendo de este lado. Es un poco más complejo de encontrarlo de este lado que del otro lado, porque del otro lado tenemos los puntos y los reconocemos fácil. Pero simplemente buscamos, ven, esos espacios, esas montañitas que se forman en la cadena de inicio del otro lado, ¿no? Vamos a pasar de esta forma la aguja y ahora vamos de nuevo al punto de donde sale nuestro hilo. De ahí sale, si tiramos nos damos cuenta que de ahí está saliendo nuestro hilo y vamos a salir por el siguiente, de esta forma. Entonces pasamos bien el hilo y ahora vamos a buscar la siguiente montañita que la vamos ahí. Ahí está. Es esa montañita que se forma del punto. Vamos a ir del otro lado y volvemos
al otro lado y vamos a de nuevo introducir la aguja donde salió nuestro punto y a pasarla de nuevo por el otro punto. Entra por un punto, sale por el otro y vamos hacia el otro extremo a buscar esa siguiente montañita que se formó. También lo que podemos ir haciendo para no perdernos, como ven, esto se va cerrando de esta forma. Si es la primera vez que lo hacen, les recomiendo rechequear que queden los puntos alineados y total se puede descoser, eso siempre. Así que algo que tiene bueno el crochet y la costura en general es que siempre se puede deshacer todo. Pero bueno, igual vamos a seguir cosiendo así de esta forma. Y también lo que podemos hacer es ir contando. Si dijimos que vamos a coser 10 puntos, contar que estemos dando esas 10 puntadas y cerrando bien estos puntos. De esta forma, la costura no se va a ver. Es una costura que cuando nosotros estiremos así el tejido no se ve. Entonces, lo único que vamos a hacer es continuar cosiendo hasta el punto que tenemos marcado y luego coser del siguiente extremo. Tomamos el siguiente extremo y cosemos. Así vamos a cerrar de este lado y luego vamos a ir del otro lado a cerrar dejando estos puntos libres. Ahora, una vez que cosimos los dos extremos, nos queda simplemente pasar estos hilos hacia el otro lado y esconderlos del lado del reverso. En este caso cosimos el guante derecho y ahora vamos a tener que coser el guante izquierdo. Para eso vamos a tomar el otro guante y lo vamos a colocar de esta forma y vamos a utilizar los mismos puntos que hicimos de este lado. Vamos a coser de la misma forma, pero del lado derecho. Terminadas las costuras, vamos a dar vuelta a nuestro guante para del lado del reverso, esconder nuestro hilo. Vamos a asegurar la costura con unos nuditos. Yo en este caso le muestro un nudito que hice, pero le hice 3 nuditos para asegurar, para que quede bien seguro. Y ahora vamos a esconder este hilado, lo que resta de hilado, lo vamos a esconder de esta forma, tomando las puntadas superficiales que vemos, vamos pasando sin llegar a pasar al otro lado, al lado del derecho. Tomamos esas puntadas y una vez que terminamos de esconder una parte de nuestro hilo, podemos cortarlo para así completar esta tarea en todas las costuras. Bueno, creadores, terminamos nuestros guantes y llega el momento de la verdad, que es probarnos los guantes. Espero hayan disfrutado este tutorial. Cuiden mucho sus manitas del frío, es muy importante para que puedan seguir tejiendo. Nos vemos en un siguiente video. Abracito crochetero.